Actores y luminarias del espectáculo que perdieron la vida mientras daban alma a sus interpretaciones, dejando relatos interrumpidos y una huella permanente en el universo del entretenimiento. Hoy, en nuestro canal Cine de Oro Mexicano, te revelaremos historias sombrías, aquellos intérpretes que fallecieron mientras filmaban sus producciones. Y te lo avisamos, algunos nombres te sorprenderán. Suscríbete si disfrutas desenterrar lo que el tiempo intentó ocultar, porque esta narración apenas inicia. Joaquín Pardavé se hallaba en el rodaje de La Virtud Desnuda cuando sufrió un derrame cerebral provocado por una hipertensión arterial descontrolada, lo cual le ocasionó la muerte el 20 de julio de 1955 en la Ciudad de México. Reconocido como uno de los grandes pilares de la época dorada del cine mexicano, había destacado como actor, director, compositor y escritor. Aunque legó una obra artística invaluable, su fallecimiento originó una de las leyendas más lúgubres de aquel tiempo, la idea de que fue sepultado con vida debido a un supuesto episodio de catalepsia, versión que fue posteriormente desmentida por sus parientes. El rumor surgió a raíz de un artículo que insinuaba señales de lucha dentro de su féretro. Sin embargo, su sobrino esclareció que dichas versiones eran falsas, confirmando que Pardavé murió por causas médicas debidamente registradas. A pesar de ello, la leyenda continúa en la memoria colectiva, alimentada por su importancia artística y el halo de misterio que envuelve su figura. En su honor, una avenida, un auditorio y un recinto cultural llevan su nombre, preservando su legado en la historia del séptimo arte nacional. Jorge Mistral, recordado por su porte elegante y su presencia imponente en la pantalla, vivía uno de los momentos más tensos de su vida cuando ocurrió su muerte repentina. El actor se encontraba participando en la telenovela Hermanos Coraje, un proyecto exigente que requería constantes viajes, cambios de guión y extensas jornadas de grabación. Sin embargo, detrás de las cámaras, su entorno más cercano notaba que algo no estaba bien. Mistral lucía agotado, distraído y cargando un peso emocional que nadie lograba descifrar del todo. La noticia de su fallecimiento tomó por sorpresa a todos, pues ocurrió en un momento en que aún tenía escenas pendientes por grabar y compromisos que pensaba cumplir. Su partida obligó a que el actor Armando Calvo asumiera su personaje para terminar la producción, pero el impacto emocional dentro del equipo fue profundo. Nadie imaginaba que, apenas horas antes, Mistral había estado repasando diálogos y comentando detalles del capítulo siguiente, dando la impresión de que seguía completamente inmerso en su trabajo. Lo más desconcertante fue la rapidez con la que todo sucedió y la falta de señales claras que anticiparan un desenlace tan abrupto. Su muerte dejó preguntas abiertas, comentarios reservados y un silencio incómodo entre quienes convivían con él diariamente. Su último proyecto cinematográfico, La Justicia tiene 12 años, alcanzó a concluirse, pero su estreno el 1 de febrero de 1973 en el Cine Alameda ocurrió ya sin él, convirtiéndose en un recordatorio doloroso de un final tan inesperado como incomprensible. Su ausencia repentina marcó a toda una generación que jamás olvidó la forma en que se extinguió una de las figuras más admiradas del cine mexicano. La muerte de Blanca Estela Pavón estremeció al país no solo por su juventud, sino por lo inesperado del accidente que la arrebató de manera abrupta. El 26 de septiembre de 1949, la actriz regresaba de Oaxaca después de asistir a un festival, y una situación laboral de último minuto la obligó a adelantar su vuelo hacia la Ciudad de México. Ese cambio apresurado, que parecía un simple ajuste de agenda, terminó convirtiéndose en la decisión que selló su destino. Marco Antonio Campos Viruta, quien viajaba con ella, le cedió su asiento sin imaginar que ese gesto afectuoso la colocaría en la aeronave que jamás llegaría a destino. El vuelo, un Douglas DC-3, despegó con normalidad, pero al aproximarse a la zona del Popocatépetl enfrentó turbulencias intensas que desestabilizaron por completo la nave. Minutos después, el avión se estrelló contra el Pico del Fraile, dejando sin vida a todos los ocupantes, incluida Blanca Estela y su padre, Francisco Pavón. La noticia se propagó con rapidez y el impacto emocional fue inmediato. Nadie podía concebir que una artista tan joven, de apenas 23 años, hubiera desaparecido en un instante tan abrupto y violento. El duelo colectivo se intensificó al conocerse los detalles del accidente y el profundo dolor de quienes la querían. Pedro Infante la despidió entre sollozos, incapaz de aceptar la pérdida. Viruta quedó marcado para siempre por haberle cedido el asiento, retirándose un largo tiempo incapaz de sobreponerse a la culpa. La tragedia deshizo también al grupo Los Romanceros, que no logró continuar después de la muerte de su vocalista principal. Así, la partida de Pavón no solo apagó una vida en pleno auge,
sino que dejó una herida abierta en el medio artístico y un vacío que aún hoy se recuerda con tristeza. Jorge Negrete, el emblemático charro cantor, tuvo su último proyecto como actor en la película Reportaje, dirigida por Emilio Fernández. Aunque su participación fue significativa, lo verdaderamente impactante fue que aquella filmación se convirtió, sin que nadie lo imaginara, en la antesala de una tragedia que sacudiría por completo al país. Negrete llevaba tiempo enfrentando un severo deterioro físico debido a una cirrosis hepática derivada de una hepatitis mal atendida, pero pocos fuera de su círculo cercano conocían la gravedad real de su condición. A pesar de los dolores constantes, siguió trabajando con disciplina, intentando ocultar los síntomas que lo debilitaban día con día. En las últimas escenas fue necesario recurrir a dobles, pues su cuerpo ya no respondía con la misma fuerza, aunque él insistía en supervisar cada detalle para no retrasar el rodaje. Su repentina muerte tomó a todos por sorpresa porque, aunque estaba enfermo, nadie anticipaba un desenlace tan inmediato. El 5 de diciembre de 1953, mientras asistía a un evento deportivo en Los Ángeles, sufrió una hemorragia interna fulminante. Fue trasladado de urgencia al hospital, pero ya no había nada que hacer. Tenía apenas 42 años. La noticia viajó con una velocidad inédita para la época y sumió a México en una profunda conmoción. El gobierno decretó luto nacional y organizó un traslado excepcional. Su cuerpo regresó al país en el avión presidencial para ser velado en el Palacio de Bellas Artes, donde multitudes interminables se formaron durante horas para despedirlo. La muerte inesperada de Negrete no solo marcó el final de una figura idolatrada, sino que cerró abruptamente un capítulo fundamental de la historia del cine y la música mexicana. Fernando Soler, prestigioso actor de la época dorada del cine mexicano, estaba participando en el rodaje de El Gran Perro Muerto, una producción que intentaba mezclar el drama con ciertos toques de humor en un ambiente rural. Este proyecto significaba para él un regreso discreto pero significativo a los sets, después de un periodo en el que había disminuido su actividad. Aún con su avanzada edad, Soler se mantenía firme en su compromiso profesional, asistiendo puntualmente a las filmaciones y mostrando una energía que sorprendía a varios miembros del equipo. Sin embargo, su salud ya daba señales de fragilidad. Durante los días previos, algunos compañeros notaron que parecía más cansado de lo habitual, aunque él mismo restaba importancia a cualquier malestar. A pesar de ello, continuó trabajando sin suspender escenas, decidido a concluir el proyecto. La mañana del 24 de octubre de 1979, mientras seguía involucrado en la filmación, sufrió un infarto fulminante en la Ciudad de México. Su muerte fue completamente inesperada para el equipo, que quedó en shock al enterarse de la noticia. La repentina partida de Fernando Soler no solo dejó inconclusa su última película, sino que también marcó un momento de profundo impacto dentro de la industria cinematográfica. Su muerte se sintió como el cierre abrupto de un capítulo histórico, pues representaba la pérdida de uno de los pilares del cine nacional. Sus restos fueron sepultados en el Panteón Jardín, donde seguidores y colegas lo despidieron reconociendo que su legado permanecería vivo más allá del proyecto que no pudo terminar. Adalberto Martínez Resortes murió el 4 de abril de 2003 mientras participaba en la filmación de El Rey de los Taxistas. Su fallecimiento tomó por sorpresa al equipo de producción, pues, aunque llevaba tiempo enfrentando complicaciones respiratorias, nadie imaginó que su salud se deterioraría de manera tan abrupta durante aquel rodaje. Esa mañana, Resortes llegó al set con el cansancio visible, pero aún dispuesto a trabajar, como acostumbraba. Sin embargo, con el paso de las horas comenzó a presentar mayor dificultad para respirar y un agotamiento que no correspondía a las exigencias de la escena. El equipo decidió suspender momentáneamente las grabaciones para que el actor pudiera descansar, pero su estado empeoró rápidamente. Fue trasladado de urgencia al hospital, donde los médicos confirmaron que sufría un grave cuadro de insuficiencia respiratoria. A pesar de los intentos por estabilizarlo, Adalberto Martínez perdió la vida ese mismo día, dejando en shock a compañeros, familiares y admiradores que no esperaban un desenlace tan repentino. Su muerte interrumpió de forma definitiva la filmación, que tuvo que reorganizarse tras la noticia. Aunque Resortes había participado en 101 películas y 15 telenovelas, incluida Vivan los Niños, su última aparición en televisión, fue la forma súbita en que se apagó su vida lo que marcó profundamente a la industria. Su partida dejó un vacío inmediato y un recuerdo doloroso entre quienes fueron testigos de sus últimas horas, pues hasta el final mantuvo el espíritu trabajador y disciplinado que lo caracterizaba. Enrique Álvarez Félix se encontraba trabajando en la telenovela Marisol,
donde daba vida a Leonardo Garcés del Valle, un antagonista central en la historia protagonizada por Erika Buenfil y Eduardo Santamarina. El ritmo de grabaciones era intenso, y aunque cumplía con sus llamados con profesionalismo, algunas personas cercanas notaron que en días previos se le veía más cansado de lo habitual, aunque él nunca manifestó abiertamente sentirse mal. Marisol se convirtió en su última aparición en pantalla, un cierre inesperado para una trayectoria sólida que lo había posicionado como uno de los actores más reconocidos de la televisión mexicana. Sin embargo, lo verdaderamente relevante en este capítulo final fue la manera repentina y silenciosa en que su vida se apagó. El 24 de mayo de 1996, en pleno proceso de producción, Enrique sufrió un infarto agudo de miocardio que no dio margen a la intervención médica. Falleció a los 62 años en la Ciudad de México, dejando en shock a compañeros, periodistas y seguidores que horas antes lo habían visto desempeñarse con normalidad. La noticia se propagó rápidamente en los medios, generando un profundo impacto debido a lo inesperado del suceso. Su muerte no solo puso fin a su participación en la telenovela, sino que abrió un vacío difícil de llenar en el mundo del espectáculo. Los homenajes y muestras de cariño no se hicieron esperar, pero quizá el gesto más conmovedor fue su sepultura en el Panteón francés de San Joaquín, junto a su madre, la icónica María Félix. Para ella, la pérdida fue devastadora, pues no solo despedía a un actor admirado, sino a su único hijo, cuya partida repentina marcó uno de los momentos más dolorosos en su vida. Ignacio López Tarso, una de las figuras más respetadas del espectáculo mexicano, continuó trabajando en proyectos teatrales incluso en la etapa final de su vida. Aunque su última aparición en televisión fue como Don Lorenzo Ruiz en la temporada 13 de Vecinos, su energía creativa permaneció ligada al escenario, donde todavía ofrecía lecturas dramatizadas y participaciones especiales. Sin embargo, en sus últimos meses comenzó a enfrentar complicaciones de salud que, aunque inicialmente parecían manejables, evolucionaron con una rapidez inesperada. El 11 de marzo de 2023, López Tarso falleció a los 98 años a causa de una combinación de problemas médicos que se presentaron de forma abrupta y crítica. Una oclusión intestinal derivó en una infección que, junto con un cuadro de neumonía, debilitó gravemente su organismo. Su estado se deterioró en cuestión de días, complicándose además con insuficiencia renal, cardíaca y pulmonar. Aunque desde años atrás vivía con EPOC y otros padecimientos crónicos, su fortaleza lo había mantenido estable, por lo que la acelerada progresión de esta crisis médica tomó por sorpresa a muchos de sus seguidores. Finalmente, un paro cardíaco puso fin a su vida mientras se encontraba acompañado de su familia, cerrando de manera inesperada la trayectoria de un hombre que parecía inagotable. Su partida repentina conmocionó al medio artístico y dejó un profundo vacío, pues se trataba de una voz emblemática cuyo talento permaneció vigente hasta prácticamente su último aliento. Julio Alemán formó parte del elenco de la obra musical Perfume de Gardenia, donde interpretaba el tema Luces de Nueva York junto a la Sonora Santanera. Aunque ya enfrentaba un diagnóstico de cáncer de pulmón, decidió mantenerse activo en la producción, demostrando una fortaleza que sorprendía a quienes lo rodeaban. Su estado de salud, sin embargo, comenzó a deteriorarse de manera cada vez más evidente en sus últimas semanas, obligándolo a ausentarse de algunas funciones mientras recibía atención médica especializada. El 11 de abril de 2012, la noticia de su muerte tomó por sorpresa al medio artístico. Julio Alemán falleció a los 78 años a causa de un paro cardiorrespiratorio, directamente relacionado con las complicaciones del cáncer que padecía. Su deceso ocurrió cuando aún figuraba como parte del elenco de Perfume de Gardenia, dejando inconclusa su participación y generando un ambiente de conmoción entre sus compañeros de escena. La rapidez con la que su salud se agravó, pese a su aparente estabilidad inicial, reforzó la percepción de que su muerte fue más repentina de lo que muchos imaginaban. Su partida marcó un cierre inesperado para una etapa que él mismo se resistía a abandonar, decidido a seguir sobre los escenarios hasta que su cuerpo ya no pudo más. Ernesto Alonso, ampliamente conocido como el Señor Telenovela, tuvo en Barrera de Amor su último trabajo antes de retirarse definitivamente debido a un deterioro progresivo en su salud. Aunque ya enfrentaba agotamiento físico, permaneció atento al desarrollo de la producción, cuidando detalles y supervisando procesos hasta donde su condición se lo permitía. Ese compromiso con sus proyectos hizo que el anuncio de su fallecimiento tomara por sorpresa a parte del público, que lo consideraba aún una figura presente y activa dentro del medio. El 7 de agosto de 2007, Ernesto Alonso murió a los 90 años en su propio hogar,
a consecuencia de complicaciones derivadas de una neumonía que avanzó con rapidez durante sus últimos días. Su estado se agravó de forma silenciosa, y aunque recibió atención médica constante, su organismo ya no logró responder. La noticia impactó profundamente al medio artístico, pues muchos esperaban que lograra recuperarse, dado que anteriormente había superado otros episodios de salud delicada. Su muerte no solo marcó el final de una etapa en la televisión mexicana, sino que evidenció lo inesperado de su partida, ocurrida mientras todavía se encontraba vinculado a proyectos creativos y al seguimiento de su última producción. Rodeado de su familia, dejó este mundo con la misma discreción con la que enfrentó su enfermedad. Sus restos fueron cremados y trasladados a la Rotonda de los Hombres Ilustres en Aguascalientes, donde hoy reposan como homenaje a una figura cuya muerte, aunque anunciada por su fragilidad, llegó de manera más repentina de lo que muchos esperaban. Silvia Derbez, destacada actriz de la época dorada del cine mexicano, se encontraba participando en la telenovela La Intrusa en el papel de Sagrario Vargas, un personaje que marcó uno de los últimos momentos en los que el público pudo verla en pantalla. Aunque continuaba trabajando, ya enfrentaba un deterioro físico silencioso que solo su círculo cercano conocía, pues las secuelas del cáncer de pulmón habían comenzado a debilitarla con rapidez. Con el paso de las semanas, su salud se tornó más frágil, y la enfermedad avanzó de forma inesperada, obligándola a retirarse definitivamente de las grabaciones. La repentina gravedad del padecimiento sorprendió incluso a compañeros de trabajo que, hasta poco tiempo antes, la habían visto desempeñar su personaje con profesionalismo y serenidad. El 6 de abril de 2002, a los 70 años, Silvia Derbez falleció en su hogar a causa de complicaciones derivadas del cáncer, un final que llegó más abruptamente de lo que muchos imaginaron. Su hijo, Eugenio Derbez, relató que ella esperó su llegada para poder despedirse, un gesto que reveló la lucidez y fortaleza con la que afrontó sus últimos instantes. Arropada por su familia y consciente de que su tiempo se agotaba, partió en paz, dejando inconclusa su participación en La Intrusa y sorprendiendo a una industria que no anticipaba un desenlace tan súbito. La repentina partida de Silvia Derbez marcó profundamente a quienes la conocieron, no solo por su legado artístico, sino por lo inesperado de su final, que cerró de manera abrupta una vida dedicada enteramente a la actuación. El último proyecto de Paco Stanley fue como conductor del programa Una tras otra, transmitido por TV Azteca, donde compartía escenario con Mario Besares, Jorge Gil y un grupo de músicos y bailarinas, entre ellas Paola Durante. Ese día, el 7 de junio de 1999, Paco acudió al foro como de costumbre para grabar la emisión matutina, sin que nadie sospechara que sería la última vez que pisaría un set de televisión. Al terminar la grabación, Stanley decidió ir a comer al restaurante El Charco de las Ranas, acompañado por Besares y Gil. Tras una comida aparentemente normal, Paco salió primero hacia su camioneta en compañía de Jorge Gil. Fue justo en ese momento, a plena luz del día y en una zona concurrida, cuando un comando armado abrió fuego contra ellos sin previo aviso. La agresión ocurrió en cuestión de segundos, lo suficiente para arrebatarle la vida a Stanley prácticamente en el acto. Recibió múltiples impactos que no le dieron oportunidad de ser atendido con vida, mientras que Jorge Gil quedó herido de gravedad en una pierna. El ataque causó conmoción nacional. Debido a la violencia y precisión del atentado, de inmediato surgieron dudas sobre si se trataba realmente de un intento de asalto, como se manejó en un inicio. Las autoridades comenzaron a investigar posibles conexiones con el crimen organizado y supuestos conflictos personales, lo que llevó a que Mario Besares y Paola Durante fueran señalados como presuntos implicados. Ambos se enfrentaron más de un año en prisión preventiva, aunque finalmente fueron liberados por falta de pruebas. A 25 años del asesinato, el caso continúa sin resolverse. La muerte de Paco Stanley sigue envuelta en controversias, sospechas, inconsistencias en la investigación y teorías que jamás han sido confirmadas, dejando abierta una de las historias más enigmáticas y dolorosas del espectáculo mexicano. Javier Solís se encontraba laborando en la película Juan Pistolas, cuando tuvo que ser hospitalizado por fuertes dolores abdominales provocados por una complicación en la vesícula biliar. Tras una intervención el 13 de abril, el cantante y actor, conocido como el monarca del bolero ranchero, mostró una aparente recuperación e incluso se alistaba para ser dado de alta. No obstante, en la madrugada del 19 de abril, murió sorpresivamente a los 34 años en el Hospital Santa Elena de la Ciudad de México. Aunque se informó de manera oficial que falleció por una colecistitis complicada,
la desaparición de su expediente clínico y las declaraciones contradictorias del médico responsable sembraron sospechas sobre las verdaderas causas de su deceso. La muerte de Solís estremeció al país y marcó el cierre de una carrera corta, pero profundamente importante, en la que grabó más de 300 temas en menos de 10 años y actuó en diversas producciones cinematográficas. A pesar de su breve vida, dejó un legado imborrable con melodías como Sombras y Llorarás, consolidándose como una de las figuras más icónicas de la música mexicana. Cada 19 de abril, sus seguidores se congregan en el Panteón Jardín para rendir tributo al hombre que definió su oficio como el de un cancionero. Eduardo Palomo, reconocido actor nacional, formaba parte del elenco de la telenovela Mujer de Madera, un proyecto que representaba una nueva etapa en su carrera y que lo mantenía activo tanto en México como en Estados Unidos. Durante esos días, aprovechaba sus estancias en Los Ángeles para convivir con su familia y amigos cercanos, sin imaginar que una de esas reuniones marcaría el final de su vida. La noche del 6 de noviembre de 2003, mientras cenaba en un restaurante de Los Ángeles acompañado de su esposa Karina Rico y un pequeño grupo de amistades, Palomo comenzó a sentirse mal de manera súbita. Según relataron testigos, el malestar apareció sin advertencia previa. No hubo señales prolongadas de dolor ni síntomas que dieran tiempo a reaccionar. En cuestión de segundos, el actor se desplomó a causa de un infarto masivo al miocardio, un evento fulminante que sorprendió incluso a quienes conocían de cerca su estilo de vida activo y saludable. A pesar de que paramédicos llegaron rápidamente y lo trasladaron de urgencia al Hospital Cedar Sinaí, los esfuerzos por reanimarlo no fueron suficientes. Eduardo Palomo fue declarado muerto a las 11:32 de la noche, dejando un profundo impacto en la comunidad artística y en el público que seguía su trayectoria. Su fallecimiento resultó especialmente conmovedor por lo inesperado. Un momento cotidiano, una cena tranquila, terminó convirtiéndose en una despedida abrupta que nadie vio venir. Su repentina partida marcó el final de una prometedora etapa profesional y dejó un vacío que aún se recuerda con pesar. Edith González, figura querida de la televisión mexicana, vivió sus últimos años enfrentando una batalla intensa contra el cáncer de ovario, diagnóstico que recibió en 2016 y que transformó por completo su rutina, su energía y su relación con el trabajo. Aunque por momentos logró estabilizarse y retomar actividades públicas, cada aparición suya reflejaba la fragilidad de su estado de salud, incluso cuando intentaba mantener una imagen serena ante el público. Su participación como jueza en Este es mi estilo marcó un breve regreso a la pantalla, pero detrás de cámara sus complicaciones médicas eran cada vez más severas. En medio de este proceso también alcanzó a filmar Un sentimiento honesto en el Calabozo del Olvido, proyecto que terminó convirtiéndose en su última obra y que fue estrenado después de su muerte. Sin embargo, lo que verdaderamente impactó al público fue la forma en que se dio su partida. El 13 de junio de 2019, a los 54 años, Edith González murió en el Hospital Ángeles Interlomas tras sufrir un deterioro súbito que obligó a retirarle el soporte vital. Aunque su lucha había sido larga, la noticia sorprendió por la rapidez con que su salud se desplomó en cuestión de horas. Sus familiares confirmaron que, pese a los esfuerzos médicos, ya no existían posibilidades reales de recuperación. Su fallecimiento provocó una profunda conmoción en el medio artístico. El cuerpo de la actriz fue despedido en un homenaje en el Teatro Jorge Negrete, donde amigos, colegas y seguidores se reunieron para darle el último adiós antes de su sepultura en el Panteón Parque Memorial Galloso. Su partida repentina dejó un vacío emocional difícil de llenar. El último trabajo de Mariana Levy fue como presentadora del programa Nuestra Casa, donde mostró una energía cercana y espontánea que conectó de inmediato con el público. Su labor en esta emisión le valió el reconocimiento como mejor conductora del año en los premios Palmas de Oro, sellando un periodo profesional estable y querido por la audiencia. Sin embargo, detrás de ese momento de plenitud, la tragedia llegó de manera súbita y devastadora. El 29 de abril de 2005, Mariana falleció inesperadamente a los 39 años tras sufrir un infarto agudo de miocardio. Ese día viajaba con su familia rumbo al Parque Six Flags para celebrar el Día del Niño, cuando un presunto intento de asalto generó en ella una fuerte crisis de pánico. El miedo y la tensión se incrementaron de manera abrupta, llevándola a buscar ayuda de inmediato. Minutos después, el estrés extremo desencadenó un colapso repentino que alarmó a todos los presentes. Fue trasladada de urgencia a un hospital cercano, pero pese a los intentos del personal médico por reanimarla, llegó sin signos vitales y fue declarada muerta al poco tiempo. La inesperada muerte de Mariana Levy conmocionó profundamente al país. Su partida,
marcada por circunstancias tan repentinas y dolorosas, dejó una profunda huella en el medio artístico y un vacío difícil de llenar para sus seguidores, quienes aún recuerdan el impacto emocional de aquella jornada que cambió todo en cuestión de minutos. ¿Rebecca Jones se encontraba trabajando en la serie ¿Quién mató a Sara? Antes de fallecer el 22 de marzo de 2023, a los 65 años. Aunque había enfrentado momentos de recuperación, su salud volvió a deteriorarse de forma inesperada, generando preocupación entre quienes seguían de cerca su evolución. Su participación en la serie, donde interpretó a Mariana Acalo, mostraba que, pese a las dificultades médicas, Rebecca seguía activa y comprometida con su trabajo, algo que hacía aún más sorpresiva la noticia de su partida. La actriz llevaba años luchando contra un cáncer de ovario diagnosticado en 2017. A lo largo de ese tiempo atravesó tratamientos intensos, recaídas y periodos de mejoría que le permitieron retomar proyectos y mantenerse presente en la industria. Sin embargo, en los últimos meses su organismo comenzó a resentirse nuevamente, y aunque su entorno procuró mantener discreción, era evidente que su estado se había vuelto frágil. Finalmente, la madrugada del 22 de marzo, la enfermedad avanzó de manera abrupta, provocando complicaciones que culminaron en su muerte. Sus seres queridos informaron que Rebecca falleció en paz, acompañada y cuidada hasta el final, pero su partida generó un profundo impacto por lo repentino del desenlace, especialmente entre compañeros y seguidores que aún tenían la esperanza de verla recuperarse una vez más. Su ausencia dejó un vacío emocional difícil de llenar y confirmó lo devastadora que puede ser esta enfermedad incluso en quienes luchan con determinación durante años. Rebecca Jones será recordada no solo por su profesionalismo, sino por la valentía con la que enfrentó sus últimos días. Carmen Salinas participaba en la telenovela Mi fortuna es amarte cuando, de manera inesperada, sufrió una hemorragia cerebral el 11 de noviembre de 2021. El evento ocurrió mientras aún se encontraba activa en las grabaciones, lo que tomó por sorpresa tanto a la producción como al público. Tras el derrame, fue ingresada de urgencia en un hospital de la Ciudad de México, donde quedó en estado de coma casi de inmediato, sin mostrar señales de mejoría en los días posteriores. En la telenovela interpretaba a Margarita Magos Domínguez Negrete, un papel que quedó inconcluso debido al abrupto deterioro de su salud. Para poder continuar con las grabaciones, el personaje tuvo que ser retomado por María Rojo, una decisión que evidenció la gravedad del estado de Carmen y la imposibilidad de que regresara al set. Su ausencia repentina generó preocupación generalizada, pues hasta antes del incidente se mantenía activa y aparentemente estable. Durante las semanas que permaneció hospitalizada, su familia emitió comunicados constantes, explicando que la actriz seguía en coma y que su condición era considerada delicada pero estable. Sin embargo, la falta de respuesta neurológica fue marcando un panorama cada vez menos alentador. Finalmente, el 9 de diciembre de 2021, después de casi un mes sin despertar, Carmen Salinas falleció a los 82 años. La causa oficial fue la misma hemorragia cerebral que la llevó al hospital, un evento fulminante que puso fin a su vida de manera repentina y que conmocionó profundamente al medio artístico y al público que la siguió por décadas. Su partida dejó un vacío inmediato entre colegas y admiradores, quienes lamentaron no solo su muerte inesperada, sino también la forma abrupta en que ocurrió mientras aún seguía trabajando. Manuel El Loco Valdés nació en 1931 en Ciudad Juárez, Chihuahua, y creció en una familia numerosa donde cada hijo recibía un apodo distintivo. Así surgió el sobrenombre con el que sería conocido toda su vida. Aunque provenía de un hogar modesto, su carácter desenfadado lo convirtió en una figura inconfundible dentro y fuera del escenario. A lo largo de los años, su personalidad alegre y provocadora contrastó profundamente con los problemas de salud que enfrentaría al final de su vida. Desde 2017, cuando le fue diagnosticado cáncer de páncreas, Valdés comenzó una lucha médica que marcaría un antes y un después en su rutina cotidiana. A pesar de los tratamientos, que incluyeron procedimientos invasivos y largos periodos de recuperación, la enfermedad continuó avanzando silenciosamente. Con el paso del tiempo también se le detectó un cáncer cerebral, lo que agravó notablemente su estado. Su energía, antes desbordante, empezó a disminuir, y su círculo cercano notó cómo la vitalidad que lo caracterizaba se iba apagando poco a poco. Durante sus últimos meses, los malestares físicos se volvieron constantes. Las visitas al hospital se hicieron frecuentes y los momentos de lucidez comenzaron a alternarse con episodios de cansancio extremo. Aunque su familia intentó mantenerlo estable y rodearlo de calma,
los médicos señalaron que las complicaciones derivadas de ambos padecimientos avanzaban con rapidez. Fue un deterioro inesperado y doloroso que sorprendió incluso a quienes lo acompañaban diariamente. Finalmente, el 28 de agosto de 2020, Manuel "el Loco" Valdés falleció a los 89 años. La combinación del cáncer cerebral y las secuelas del cáncer de páncreas resultaron irreversibles. Su partida generó conmoción, pues, pese a su larga trayectoria y su edad avanzada, muchos lo consideraban una presencia permanente en el ámbito público. Su muerte marcó el cierre de una vida llena de humor, pero también el capítulo final de una batalla médica que se intensificó de manera repentina en sus últimos días. El 30 de julio de 1998, Jorge Rusek falleció a los 66 años a causa de un infarto. Su muerte ocurrió poco después de concluir su participación en la telenovela Huracán, donde daba vida al villano Néstor Villarreal. Tras su fallecimiento, fue sustituido por Patricio Castillo en la telenovela Tres Mujeres, en la cual ya había grabado 20 episodios. Sergio Jiménez se hallaba trabajando como director de escena en la telenovela La Fea Más Bella cuando falleció. Esta producción, protagonizada por Angélica Vale y Jaime Camil, era una de las más exitosas de la pantalla mexicana en ese periodo. Su estricta dirección y profesionalismo fueron cruciales para el desarrollo de la telenovela, marcando su última aportación al ámbito artístico. El 2 de enero de 2007, Jiménez murió a los 69 años debido a un paro cardíaco en su hogar, donde fue encontrado frente al televisor. La noticia conmocionó al elenco y al equipo de producción, quienes lo evocaron como un maestro exigente y apasionado. Su partida dejó un vacío que la telenovela continuó honrando como homenaje a su legado. Miguel Torruco en su último trabajo participó en la película Horas de Agonía, filmada cuando se encontraba en el punto más alto de su fama. Durante el rodaje sufrió una caída de un caballo que, aunque en un inicio no parecía grave, resultó ser mortal. Días más tarde falleció debido a complicaciones derivadas del accidente. Torruco fue reconocido por trabajar con prestigiados directores como Luis Buñuel y Roberto Gabaldón, y por compartir pantalla con grandes figuras como Libertad Lamarque y Silvia Pinal, consolidándose como uno de los galanes más destacados de su generación. El 22 de abril de 1956, Miguel Torruco murió a los 38 años a causa de las secuelas del accidente sufrido durante la filmación. La caída del caballo, que al principio parecía leve, terminó provocándole un golpe mortal. En un viaje familiar a Orizaba, Veracruz, estuvo acompañado en sus últimos instantes por su esposa, la actriz María Elena Márquez, y sus hijos Marisela y Miguel Torruco Márquez, quien más adelante sobresaldría como secretario de Turismo en México. Su trágico fallecimiento puso fin a una carrera prometedora y dejó un legado perdurable en la historia del cine mexicano. Maricruz Olivier se encontraba participando en la telenovela En Busca del Paraíso, interpretando a Patricia Dumont, una exactriz que dirigía una academia de actuación. Este proyecto, en el que compartió créditos con jóvenes intérpretes como Laura Flores y Victoria Rufo, fue su última aparición en televisión antes de retirarse debido a problemas de salud. El 10 de octubre de 1984, Maricruz Olivier falleció a los 50 años en el Instituto Nacional de la Nutrición Salvador Subirán en la Ciudad de México, a causa de un paro cardiorrespiratorio provocado por un adenocarcinoma pancreático. Su cuerpo fue cremado y sus cenizas reposan en el Panteón Jardín. Su partida representó el cierre de una carrera destacada que dejó un legado de personajes memorables tanto en cine como en televisión. Pedro Armendáriz, uno de los máximos galanes del cine de oro mexicano y figura internacional gracias a sus colaboraciones con Hollywood y John Ford, vivió un final tan inesperado como abrupto mientras aún se encontraba plenamente activo. En 1963 formaba parte del elenco de la superproducción Desde Rusia con Amor, segunda película de la saga de James Bond, donde interpretaba al carismático agente Kerim Bey. Durante el rodaje, Armendáriz comenzó a experimentar dolores intensos en la pelvis y en la espalda, síntomas que inicialmente atribuyó al cansancio por las largas jornadas y los constantes viajes entre Europa y Estados Unidos. Sin embargo, su malestar se agravó con una rapidez alarmante, obligando a realizarle estudios médicos más profundos. Fue entonces cuando recibió un diagnóstico devastador: padecía un cáncer avanzado, presuntamente relacionado con la exposición a radiación durante las filmaciones de La Fuerza de las Armas en el sitio de pruebas nucleares de Utah años atrás, donde varios actores y técnicos desarrollarían posteriormente enfermedades similares. A pesar del deterioro evidente, Armendáriz insistió en terminar todas sus escenas de Desde Rusia con Amor para no retrasar la producción.
Los testigos de aquellos días narran que, aun con dolores insoportables, mantenía una disciplina firme y un temple admirable, entregando interpretaciones impecables aun cuando apenas podía mantenerse de pie. Tras concluir su trabajo, fue internado en el UCLA Medical Center, donde su estado empeoró de manera súbita. Consciente de que la enfermedad avanzaba rápidamente y de que el sufrimiento se intensificaría, tomó una decisión extrema. El 18 de junio de 1963, a los 51 años, se quitó la vida de un disparo dentro del hospital. Su muerte conmocionó al mundo del cine, que no esperaba un final tan repentino y trágico para una estrella aún en ascenso. Desde Rusia con amor se estrenó meses después, convirtiéndose en su despedida póstuma y en el cierre abrupto de una carrera brillante que quedó marcada por un desenlace tan doloroso como inesperado. Antonio Aguilar, uno de los grandes íconos de la música vernácula y del cine mexicano, permaneció activo prácticamente hasta sus últimos días. Aún en la vejez seguía ofreciendo presentaciones, supervisando producciones y acompañando a su familia en proyectos artísticos que mantenían vivo su legado charro. Sin embargo, en 2007 comenzó a experimentar complicaciones respiratorias que lo llevaron a internarse en el Hospital Ángeles del Pedregal para recibir tratamiento. Aunque al principio se informó que se trataba de una neumonía controlada, su salud se deterioró de manera inesperada durante las semanas siguientes. El ambiente dentro del hospital se tornó cada día más tenso. Su familia, inicialmente optimista, observó cómo la infección avanzaba con rapidez, afectando órganos que hasta entonces no representaban mayor preocupación. Lo que al inicio parecía un cuadro tratable se transformó en una crisis médica progresiva. A pesar de los esfuerzos de los especialistas, la inflamación pulmonar derivó en una insuficiencia multiorgánica que redujo drásticamente sus posibilidades de recuperación. El 19 de junio de 2007, Antonio Aguilar falleció a los 88 años. La noticia tomó por sorpresa al público y al medio artístico, pues pocos imaginaban que un cuadro clínico aparentemente manejable terminaría en un desenlace tan abrupto. La muerte del intérprete provocó una profunda conmoción nacional. Miles de personas acudieron a rendirle homenaje en su natal Zacatecas, donde su cuerpo fue velado en la Plaza de Armas antes de ser llevado al rancho El Soyate. Su partida marcó el fin de una figura que parecía inagotable, dejando un vacío que evidenció lo repentino e inesperado de su declive. Aunque su obra lo mantendrá vigente por generaciones, su muerte dejó la sensación de que se extinguió demasiado rápido una presencia que, para muchos, parecía eterna. Magda Guzmán, una de las actrices más sólidas y queridas de la televisión mexicana, vivió un final inesperado mientras aún se mantenía activa en el medio artístico. Su última participación fue en la telenovela Amores Verdaderos, donde interpretó a Eulalia Ramos, un personaje que, aunque secundario, mostró la vigencia de su talento y la energía con la que aún enfrentaba cada proyecto. A pesar de su edad avanzada, Guzmán seguía asistiendo a llamados, entrevistas y eventos públicos, dando la impresión de gozar de una estabilidad que no dejaba entrever lo que estaba por venir. Sin embargo, durante los meses posteriores al término de la telenovela, su salud comenzó a mostrar signos de deterioro. Algunos miembros de su familia notaron que se fatigaba con mayor facilidad y que sufría episodios de dolor en el pecho que ella atribuía al estrés. Aún así, Magda prefería evitar consultas médicas frecuentes, confiada en que el malestar pasaría por sí solo. Esta actitud, muy acorde con su carácter fuerte e independiente, impidió que se detectara a tiempo el verdadero origen de sus síntomas. La madrugada del 12 de marzo de 2015, Magda Guzmán fue encontrada en estado crítico en su hogar tras sufrir un infarto fulminante. Aunque fue trasladada de inmediato al hospital, llegó sin signos vitales y los médicos no pudieron reanimarla. Tenía 83 años. Su muerte tomó por sorpresa al público, a la prensa y a muchos compañeros de profesión que la habían visto relativamente activa semanas antes, sin señales claras de un riesgo inminente. La noticia causó un profundo impacto en la industria, no solo por su trayectoria de más de 6 décadas, sino por la brusquedad con la que su vida se apagó. Su fallecimiento confirmó que, detrás de su fortaleza y disciplina profesionales, había un desgaste físico que ella misma había preferido minimizar. Su partida repentina dejó un hueco emocional en el medio artístico y marcó el final de una era para quienes crecieron viéndola en telenovelas, películas y obras teatrales. A pesar de lo abrupto de su muerte, el legado de Magda Guzmán permanece vivo en la memoria del público que la admiró durante toda su carrera. Irma Lozano, una de las voces más queridas de la televisión mexicana y reconocida también por su trabajo como actriz de telenovelas,
atravesaba un periodo particularmente complicado cuando ocurrió su muerte repentina. Aunque había participado meses antes en la telenovela Un refugio para el amor, su presencia en los medios se volvió más esporádica debido a problemas de salud que inicialmente no parecían graves. Lozano, siempre discreta, evitaba hablar públicamente de su condición, por lo que su entorno profesional desconocía la verdadera magnitud de lo que enfrentaba. A finales de 2013, comenzó a experimentar molestias en la garganta y cambios en la voz, síntomas que ella atribuyó al cansancio acumulado por años de trabajo. Sin embargo, al realizarse estudios médicos más exhaustivos recibió un diagnóstico devastador: cáncer en las glándulas salivales, un padecimiento poco frecuente y de evolución rápida. A pesar del tratamiento inmediato, la enfermedad avanzó con una agresividad inesperada, afectando su capacidad para hablar y debilitando su cuerpo en cuestión de semanas. Sus familiares relataron que, aunque Irma mantenía un ánimo sereno y confiaba en recuperarse, los médicos advirtieron que el tumor había progresado más de lo que se imaginaba. El deterioro fue tan acelerado que en muy poco tiempo dejó de responder con la misma vitalidad que la caracterizaba. El 21 de octubre de 2013, a los 69 años, Irma Lozano falleció, sorprendiendo a colegas y seguidores que todavía la recordaban activa y sonriente en sus últimas apariciones públicas. La noticia causó profundo impacto en la industria, pues pocos sabían que atravesaba una batalla tan intensa y acelerada. Su muerte marcó el final de una trayectoria que abarcó telenovelas, teatro y doblaje, dejando una huella imborrable especialmente por su distintiva voz, capaz de dotar de personalidad a innumerables personajes. Su partida repentina reveló cuán silenciosa y agresiva puede ser la enfermedad, y cómo incluso las figuras más luminosas pueden despedirse sin previo aviso, dejando tras de sí un vacío que el público no se esperaba enfrentar tan pronto. Katy Jurado, una de las figuras mexicanas más destacadas en Hollywood y en la época de transición del cine nacional, vivió un final tan inesperado como discreto, lejos del estruendo mediático que había acompañado gran parte de su carrera. En sus últimos años continuaba trabajando de manera esporádica, eligiendo cuidadosamente los proyectos que aceptaba, como su participación especial en la película Un secreto de esperanza, filmada en 2002. Aunque su presencia en pantalla era cada vez menos frecuente, quienes la conocían de cerca afirmaban que mantenía intacta su fuerza, su carácter firme y esa mirada intensa que la convirtió en un ícono internacional. Sin embargo, tras décadas de esfuerzo incesante, su salud comenzó a deteriorarse con una rapidez que pocos anticiparon. Jurado había sufrido diversos problemas cardíacos que, aunque monitoreados, aparentaban estar bajo control. En los meses previos a su muerte, familiares y amigos notaron que se fatigaba con mayor facilidad y que experimentaba episodios de dificultad respiratoria, síntomas que ella atribuía a la edad y prefería restar importancia. Aún así, seguía asistiendo a compromisos sociales y brindando entrevistas ocasionales, sin dar señales de una crisis inminente. El 5 de julio de 2002, en su hogar en Cuernavaca, Morelos, Katy Jurado falleció a los 78 años a causa de un infarto agudo al miocardio. Su muerte tomó por sorpresa al medio artístico porque, pese a sus padecimientos crónicos, nada indicaba que su vida estuviera en riesgo inmediato. La noticia se propagó rápidamente, generando un profundo impacto tanto en México como en Estados Unidos, donde era considerada una pionera, la primera actriz mexicana nominada al Globo de Oro y una de las primeras en romper estereotipos en Hollywood. Su partida repentina dejó inconclusos algunos proyectos que esperaba retomar cuando su salud mejorara, así como entrevistas en las que deseaba reflexionar sobre su legado. La despedida fue íntima, acorde con la serenidad que marcó sus últimos días, pero también estuvo rodeada de homenajes que reconocieron su trayectoria única. La muerte súbita de Katy Jurado cerró un capítulo brillante de la historia cinematográfica mexicana y dejó un vacío difícil de llenar, pues se apagó una figura que parecía destinada a perdurar para siempre. Xavier Marc, reconocido actor mexicano con una amplia trayectoria en televisión, cine y teatro, tuvo su última participación en la telenovela La Mexicana y el Güero, donde interpretó a Malacara Barrales. Esta producción marcó su regreso a la pantalla tras décadas de participación en melodramas emblemáticos como Mundo de Juguete y Amor sin maquillaje. Además, intervino en producciones internacionales como La Leyenda del Zorro junto a Antonio Banderas y Catherine Zeta-Jones. El 19 de febrero de 2022, Xavier Marc falleció a los 74 años tras caer desde un edificio. Según testimonios de personas cercanas, enfrentaba graves problemas de salud,
entre ellos el inicio de una leucemia y dolorosas fracturas vertebrales que afectaron de forma considerable su calidad de vida. Antes de su fallecimiento dejó una carta dirigida a su pareja, Christian, la cual fue entregada a las autoridades. Y hasta aquí llegó este video. Si este contenido te agradó, por favor, regálanos tu like, comenta, comparte y suscríbete. Nos veremos en un próximo episodio.